Bueno, hoy día, chicos, es 7 de septiembre, clase el día lunes, 8:30 de la mañana, y vamos a estar estamos en la tercera clase de este ramo, ¿ya? Voy a compartir la pantalla del PowerPoint, no, el PowerPoint, acá. Como ya saben, soy Juan Manuel Cabeza Contardo, profesor de computación numérica, y esta es la tercera clase. Cualquier cosa, pregunta o duda me la pueden realizar durante la clase por vía mensaje o voz, o si es que tienen dudas fuera de clase me pueden contactar por medio de Teams o por mi correo. ¿Ya? Aquí está. Ahora, los conceptos que vamos a ver hoy día es punto flotante, que lo vimos más o menos lo que era la semana pasada, donde veíamos que existía signo, matiza, exponente y una base, ¿cierto? Bueno, hoy día les traigo más o menos el código de eso, más o menos, porque igual tiene algunas falencias. Y además métrica, en donde vamos a ver qué es el error absoluto, el error relativo, el error cuadrático medio y el RD2. El RD2 más bien para que ustedes lo investiguen, porque no puedo estar pasando todas las métricas posibles, sino que más bien las más importantes respecto a lo que vamos a ver a lo largo del semestre. Como saben, la semana pasada vimos lo que era el tema de un punto flotante, en donde siempre tenemos un número como parte entera, con su signo, más después de la coma, todos los valores posibles de la mantisa, que es el decimal, la base y su exponente. Y su exponente también es número eh, binario. Como vimos en la clase anterior, nosotros vimos el tema de las tareas, que son para el próximo jueves. Pero que ya vamos a ver más o menos el código, más o menos el código. Y cómo lo traté yo respecto a lo que le pasé en los links, en donde podían ver cómo hacer la transformación del punto flotante a número binario. También hay que recordar que dependiendo de la máquina en donde uno esté, también puede generar una cantidad de bits. Esto, igual en un lenguaje de programación, va cambiando. Es más, yo como lo traté, se van a dar cuenta que puedo ponerle más de 128 o 256 bits y va a seguir siendo lo mismo. Por otro lado, está la métrica. La métrica del error absoluto es directamente el valor absoluto entre el valor real y el valor representado. ¿Ya? Recuerden que en la clase anterior vimos el tema de qué pasa si tengo un número muy grande. Digamos que más de 18 cifras en el entero y 18 cifras en el decimal. ¿Qué pasa en ese caso? Ya. Uno trata de, por ejemplo, si fuera en el computador, el punto flotante o el entero que tiene Python no tiene tantos caracteres. Por esa misma razón, por esa misma razón, hay que tener un valor representado. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver qué le vamos a tomar como un valor representado y cuál va a ser el valor real. ¿Ya? Luego tenemos el error relativo, que es la misma diferencia del valor absoluto, pero dividido en el valor real. Y ahí se genera, por así decirlo, un porcentaje de correlación. Luego tenemos el error cuadrático, que es la misma error absoluto, pero aquí que se le da al cuadrado y se obtiene su valor. Y aquí estamos hablando solamente del error cuadrático respecto a un valor. ¿Qué pasaría si tuviéramos varios valores reales o varios valores representados y buscamos su error cuadrático respecto a todos? Ahí se genera un promedio para obtener el error cuadrático medio. ¿Se entendió esa parte? El error cuadrático, esto es 1, pero después cuando vamos teniendo más valores reales o cuando tenemos más ejemplos de valores reales y queremos un error cuadrático medio de todo el panorama, de todos los reales y los representados, nosotros sacamos un promedio de esos valores que se obtuvieron. Eso es muy bien el error cuadrático medio. Y el R2 es para que ustedes lo busquen qué es, cómo se trata y por qué es tan importante. ¿Ya? Esta es la parte teórica. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, consultas?
porque esto de alguna forma lo vamos a ver en el código Python. Sí, Profesor, sí. estos tres tipos de errores son efectivos para cualquier caso dependiendo del código. ¿O hay Sí, alguno que es más prioritario que otro? es dependiendo del caso, pero en particular a mí lo que me interesa para esta primera parte o para esta primera unidad, si es que vieron el zip, el archivo zip que estaba tanto perdón, el plan del curso, estaba 3 unidades. De estas 3 unidades, la que más importa saber todos los errores son en las 3. ¿Por qué? Porque a lo largo del curso vamos a ver todo el tema discreto. Por ejemplo, qué es una interpolación, o cómo construir una curva, o cómo hacer una integración, pero de forma discreta. Tenemos que ver ahí directamente el error absoluto entre el valor real que daría la integral o daría la curva respecto al valor que tenemos como nosotros construimos a partir del método discreto. En mi caso, para esta primera parte, o la primera unidad, los dos más importantes va a ser el error absoluto y el error relativo. Mientras que luego ya en la interpolación o en la segunda unidad y tercera unidad va a ser más importante el error relativo y respecto también al error cuadrático. Porque se va a entender o se va a ver que hay un cambio, hay una mayor métrica de cambio en el error cuadrático medio que en el error relativo. O que, por ejemplo, el error absoluto se pierde totalmente la idea en la interpolación y la integración, pero eso vamos a verlo más adelante. Como dije, para esta unidad, prefiero que las dos primeras la utilicen mucho. Y la última ya, como por así decirlo, si es que hay una diferencia, si no hay diferencia entre el absoluto y el relativo, verlo directamente en el cuadrático. Eso. ¿Se entendió, Rodrigo? Sí, muchas gracias, profe. Ya. Ahora, vamos a ir al código. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les pedí que para el próximo jueves hacer un código para poder obtener los valores? ¿O poder hacer el punto flotante en binario? Bueno, el día viernes de la semana pasada armé el código y tengo algo parecido. No es que sea exactamente la solución, pero puede ser algo que se puede tomar en cuenta. Le voy a compartir pantalla. Uy, que se ve chido. Control menos. Saco esto por acá. Ya, ahora sí. ¿Se ve bien el código? Muy chico, muy grande. Se ve bien. ¿Se ve bien, Ya, profe? ya. Entonces, como les dije en la clase anterior, que había que hacer el tema de notación científica por decimal y la notación científica por binaria, y eso directamente a lo que es el punto flotante. Ahora, yo como les dije en la clase anterior, se tiene que este código ya, punto flotante. Por ejemplo, tenemos el 12.12. Se la hizo. El 12.12. Eso si lo pasamos directamente a notación científica sería el 1.12.212, ¿cierto? Y tenemos que, como se pasó un decimal hacia la izquierda, tenemos en cuenta que con eso tenemos 10 elevado a 1. Y ahí tenemos el número como tal, que es el 1.12, perdón, el 1.212, y al lado la base, que es 10, y el exponente, que era 1. Ahora, esto en binario, si es que leyeron el link que les envié, que era el más importante, el tercer link de la PPT de referencia, la parte de referencias, yo tengo que transformar la parte entera y la parte decimal
en sus partes binarias y luego correr la coma tantas veces como números tenga. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo 10 binarios en la parte entera, tengo que correrme 9 y dejar una en un lado. De esos 10 dígitos, dejo una al lado de la coma, y como tengo 9, ya, esos 2 elevado a 9. Ahora, esto en el código, si nosotros nos vamos, por ejemplo, en la notación científica o la notación binaria, nos vamos a dar cuenta que en la parte principal es igual, pero como transformar el número y todo eso ya cambia la cosa. Vamos a ir a la notación científica decimal, que está aquí arriba. Aquí arriba tenemos el signo, para ver si tiene signo o no, lista de parte de números, para diferenciar la parte entera de la parte decimal, identificar si dentro de este número de entrada hay un string, porque en realidad esto es un string, el número real es un string, o una cadena de caracteres gigante, y vemos si existe el signo negativo, para ver si está con un signo negativo o no. Y en este caso le puse si hay menos, colocarle el signo, el valor negativo, y por el otro lado hacer el split. Si se acuerdan, en Python, split hacía la distinción o separaba el string en varias partes respecto a un carácter. En este caso yo hice un primer split con respecto al negativo, así yo tenía solamente, sacaba el negativo, dejaba el número completo, y a partir del número completo, que era la segunda posición, por eso está el índice, ese corchete 1, y luego con el split punto hacemos la diferencia entre entero y decimal. ¿Ya? Ahora, con eso, ya teniendo la parte entera y la parte decimal, diferenciamos. En caso de que no haya signo, tenía que hacerlo solamente el split con respecto al punto. Luego en la línea 17, tenemos que la parte entera la dejábamos en la posición 0 y la parte decimal en la posición 1. Acá no se ve muy bien, pero está ahí en la línea 19, en esta parte después de donde dice len parte entera, que es casi al final. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos con la parte entera? Contamos el largo. Si nosotros tuviéramos el número, por ejemplo, si tuviéramos el número 12, que es la parte entera, nosotros contamos la cantidad de posiciones, que son 2, o el largo de ese número, la cantidad de dígitos. Entonces, la cantidad de dígitos de eso son 2. Ah, ya, entonces yo tengo que correrme un espacio para generar el número en notación científica. Y como me corrí 1, estoy haciendo que el 10 se eleva a 1. Y tendremos la notación científica por parte de la parte entera. Pero ¿qué pasa con la decimal? La decimal la tenemos que colocar acá, ahí al lado. Entonces, como era una notación, nada más que una notación, yo lo que hice fue aquí concatenar todas las partes, en pocas palabras. Colocar el signo 6 signo, concatenarlo con la parte entera, pero solamente con la primera posición, luego colocar el punto, que sería ese, y luego la parte entera de la segunda posición hasta el final. Y ahí está, completamente. ¿Ya? Y sería, en este caso, solamente hay un 2, así que solamente está la parte 2. Luego colocamos el decimal, que sería la segunda parte del split del punto, y luego ponemos la base, que es 10, y el exponente, que sería el largo menos 1. Y ahí tenemos todo el dato, y ahí tendríamos lo que aparece abajo en la consola o terminal, que tendríamos 1.212, la base 10 y corrimiento 1, o sea 10 elevado a 1. Ahora, en el decimal, perdón, en el binario, tenemos bastantes cosas más, o un número bastante más largo.
Esto pasa porque no se hizo la división como nosotros la conocemos, que solamente aplicamos ¿cómo es esto? En la escritura de código, que por ejemplo un número dividido otro, o con la operación dividido. Aquí no se tomó el operador, lo que se fue haciendo directamente como si uno estuviera haciendo la multiplicación o uno estuviera haciendo la división del número. Por ejemplo, si nosotros teníamos el 12, no, pongamos un número más grande. Por ejemplo, nosotros estamos dividiendo ese número respecto al 2. Entonces, ¿cómo uno lo hace la primera vez que hace la división? Nosotros lo que hacemos, vamos tomando número a número. Primero, por ejemplo, vamos a tomar el 1. Ya, el 1. ¿El 1 se puede dividir en 2? No. Entonces, por 0, entonces el resto queda 1. Pasamos al siguiente, que es el 2. Y ya, tenemos 12. ¿Se puede dividir en 2? Sí. Ya, entonces, como se divide en 2, es 6 por 2, me va a dar 12. A 12, 0. Paso al siguiente número, que sería 0,3. Entonces tengo el número 3. 3 dividido 2. Se puede, sí, una vez. Y me queda resto 1. Y bajo el siguiente número. Ahora, este procedimiento es el que nosotros hacemos comúnmente. Yo lo programé. En ese sentido, yo lo programé. Fui tomando número por número, pasándolo de string a entero, haciendo la división y sacando su resto. Siempre como enteros. ¿Ya? Ahora, esto en el código, primero lo tenemos acá, en el número entero binario. Bueno, primero que todo, en la notación científica binaria, en donde hace la misma división que en el caso de la de la notación científica, pero en decimal. La diferencia es que acá solamente se va a tomar el número y después se pasa para transformar en binario cada parte. ¿Ya? La primera parte está en el binario y la segunda parte el decimal. La del binario está acá abajo, en donde se tiene que el número inicial se pasa a otra variable, se crea el binario al revés, porque nosotros, ¿se acuerdan cuando transformamos el binario? Que vamos tomando todos los restos y los restos al final te construyen el valor decimal, perdón, el número binario. Ya. Esa lista va a ser aquello. Luego tenemos una variable que no me acuerdo por qué la hice. No, esta no vale nada, o sea, no se utiliza. No se utiliza, no la utilicé. Después verán por qué no la utilicé. Y luego tenemos el new valor, que es el valor que va a ir obteniendo por cada vez que hacíamos lo de acá abajo. Esto. Estos eran los valores. El new valor va a corresponder a la, por así decirlo, lista de números que se transforman en un entero y se dividen. Y que no va a tener más de 2 dígitos. Porque la división que hacemos comúnmente nosotros. Y no la máquina. Eso quería decir. Bueno, tenemos una lista de divisores, que en otras palabras es la división o el número completo que se va a ir teniendo al otro lado, que sería, por ejemplo, 0, 6 y 1, que es el divisor o el resultado de la división. ¿Ya? Pero paso a paso. O sea, cada número va a estar ahí en esta lista de divisor. Ahora bien, este for es lo que nosotros comúnmente hacemos, que vamos tomando número a número, y que lo vamos agregando a una reserva, que esa reserva va sacando un número y ese número lo va dividiendo con el 2, y con él podemos tener la división y su resto. Eso es exactamente lo que está aquí. Dividendo, lo transformamos, el mi valor, más lo multiplicamos por 10, el mi valor, más, porque es el parte del resto, y más el valor del new int, o el número entero, que es la parte entera, una de las partes, no todo, porque si bien ahí hay un índice, el i.
que va a ir tomando posición a posición. Teniendo el dividendo, hacemos la división y su resto. Por eso ahí tenemos el divisor y el mismo valor. Ahora, cada vuelta esto va a tener un resto, y ese resto, cuando lo vamos agregando a otro valor, si lo colocamos acá, mismo caso, está acá, este va a ser el mismo valor, luego este va a ser el mismo valor, después el 1 va a ser el mismo valor, que van a ser todo, en el fondo todos los restos que quedan, pero eso a la siguiente vuelta va a amplificarse por 10. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la división normal, cuando nosotros tenemos supuesto y pasamos al siguiente valor, el otro queda como una décima y no una unidad. Entonces, por esa razón se multiplica por 10 y de ahí se obtiene el valor para ser dividido y obteniendo su resto también. ¿Vamos claros? ¿O están perdidos o estás con sueño? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Se entiende el for? Por mi parte, sí, profe. Sí se entiende. ¿Cómo avión, profe? Vale. ¿O en que cae o, o bien? Bueno, la cosa es que a partir de esto se obtiene el primer resto, que va a ser el último resto de esta división parte a parte. Vale. Eso, lo que estábamos explicando recién, que era aquí, se va a llegar hasta el último valor de la división. Ese último valor va a corresponder realmente al último resto. Ese último resto, si nosotros hacemos la división de binario, va a corresponder a uno de los valores de binario. Por esa razón, se pasa al binario el nuevo valor a binario al BR. Binario al BR es, recuerden que se construye todos los restos al revés, y por eso le puse binario al revés. ¿Ya? Cuando termina de hacer este caso, como ve cuántos datos tiene el nuevo valor de la adición, que sería el resultado de la adición, y según esto, se tiene que comprobar si es que cumple o no cumple la condición del while. ¿Qué hace la condición del while? Es una función en donde se le pasa el nuevo valor, o el valor de resultado, y se analiza si es que es el número 1 o si es un número mayor que 1, y ahí se ve si es que sigue o no sigue con respecto a la condición del while. Si tiene el largo mayor que 2, mayor que 1, o sea, de 12 en adelante, tenemos números del orden de 10, 11, 12 y más, hasta el infinito positivo. Mientras que en el otro caso, eran los casos chicos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el 2? ¿Qué pasa con el 3? ¿Con el 4? ¿Con el 5? ¿Con el 6? Hasta el 9. ¿Qué va a pasar con esos valores? Son divisibles por 2, por lo tanto también se tiene que seguir haciendo el ciclo while, de ir dividiendo todas las veces, y en el caso que ya fuera 1, se termina, o 1 o 0. Recuerden que acá estamos trabajando string. Entonces, si es 1, que agregue al final del binario un 1. En el caso que no fuera igual a 1, coloca un 0. Y así obtenemos el número entero a través de string. O como le haríamos nosotros la división paso a paso. Ahora, yo me mando el Condoro porque el número debe estar en string y yo lo voy a guardando el divisor. Sí, iba guardando el divisor. Sí, iba guardando el divisor en un array.
o en una lista. Entonces tuve que transformar este divisor o esa lista divisor en un divisor string. Y por eso lo tuve que transformar y ese valor ya después fue cambiado al número entero y ahí daba la vuelta. Fue ese pequeño error, pero que después me di cuenta que podía colocarlo directamente con ese for. Ahora, con todo esto, como estaba el binario al revés, existe una forma para indexarlo toda la lista al revés. ¿Ya? En otras palabras, si por ejemplo tuviera esta lista, cuando hago el 2.2 lo que hace es revertirla totalmente. En pocas palabras, te queda 1,1,0. La revierte completamente. Entonces, no tengo que hacer el manso código para revertirla, sino que, o un for revirtiendo en otra lista, sino que solamente con eso transformaba revertía la lista y generaba el número binario entero. Ahora bien, como ya tenía revertido el número, tenía que enviarlo de una manera en especial. Mismo error que de arriba, que aquí lo tenía como una lista, tenía que pasarle un string, y ese string lo pasaba acá como return in str. Y ese volvía a la función científica, notación científica binaria, que estaba en la línea 12. ¿Lo ven? Fue harto más complicado, pero de alguna forma no perdíamos todos los valores del entero, aunque fuera un número muy grande. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el binario decimal? Que nosotros lo íbamos multiplicando cada vez y teníamos que encontrar una concurrencia hasta que vuelva, por ejemplo, si tengo el 0,1 o tengo el 0,12, tengo que ir multiplicando hasta que me dé de nuevo 0,12. Pasa que son muchas multiplicaciones, y si no ven acá, el 12 o el 0.12 corresponde a todo el resto, sí, desde el cuarto valor, o sí, desde el cuarto decimal hasta el final corresponde solamente al 0,12, y esos son demasiados bits o bytes. Por esa razón, se hizo el siguiente código. Aquí está. Números binarios. Igual se los voy a subir el código para que lo lean, para que lo analicen. Si es que hay cosas que no entienden, para que puedan preguntar. ¿Ya? Número decimal a binario. Lo que transformaba en nuestras palabras es dígitos después de la coma. Se veía cuántos decimales tenía, porque se pasaba solamente la parte decimal, como un número entero. Y luego tomamos el valor. Recuerden, número entero estamos hablando adentro de string. Estamos utilizando todos estos números de su forma entera, pero dentro del string. O sea, transformado en un string. Entonces, lo que hacíamos es que con esta parte decimal íbamos cambiando los valores. Igual fue un poquito más tedioso porque no sabía cómo darle la vuelta al while, mientras que la operación como tal también era un for. La diferencia es que en vez de ir multiplicando, ir dividiendo, obteniendo la división entera y el resto, acá se buscaba la multiplicación y era un poquito más tedioso porque igual es como complicado ir armando la multiplicación como lo haría uno a mano. Por ejemplo, si yo tengo 12 por 2, yo no multiplico directamente el 12 completo con el 2, sino que multiplico primero el 2 con el 2 y después el 2 con el 1. Así primero tengo 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Ah, ya. Entonces, 12 por 2 me da 24. Iba número a número. Porque, ¿qué pasaba si tengo un número demasiado grande? El mismo Python me va a decir que no, que está malo, que no puede sacar toda la multiplicación porque son demasiados dígitos y no lo puede tomar todos los dígitos, dado que la variable como entera aguanta, creo que hasta 2 elevado a 16, si no me equivoco.
Y eso contando con los números negativos. ¿Ya? Entonces, lo que aquí hacía era la operación como tal. En pocas palabras, iba multiplicando y iba sumando la reserva, porque eso es lo que vamos haciendo cuando vamos multiplicando. Vamos tomando la reserva, y esta reserva va cambiando a lo largo a lo largo de la multiplicación, y eso se va a ir sumando. Claro, ¿cuándo voy a tener reserva? Cuando sea un número mayor que 9, entonces con eso acortábamos, hacíamos el número, lo hacíamos el resto, y eso era el valor de la multiplicación, y todo lo que fuera mayor que 10 se tomaba como parte de la división, y esa va a ser la reserva para el siguiente valor, que es la típica multiplicación normal, pero aquí la que lo estamos haciendo punto a punto, o en otras palabras, dígito a dígito. Ahora, ¿qué pasaba cuando no había reserva? Porque era un valor menor que 9 o igual a 9. Entonces ahí la reserva era igual a 0 y la multiplicación se guardaba totalmente el mismo número. El mismo número siempre recuerden que es la reserva, es la multiplicación o el resto, como en el caso anterior, que es nuestro valor que va a ir modificándose a lo largo del tiempo. Y luego tenemos la multiplicación, en donde tomamos todas las reservas y al final te queda el número completo de la multiplicación. Y ya que teníamos la multiplicación, veíamos si es que esta multiplicación en sí tenía un número extra. Recuerden que, por ejemplo, cuando teníamos el valor 0.6, cuando lo multiplicamos por 2, da 1.2. Ya, pero ¿cómo sabemos que está la coma ahí y no está la coma a la izquierda o más a la derecha? Ya. Por ese tema hay que ver cuántos decimales tenían antes y colocarlo en el nuevo número. Entonces, por ejemplo, si nosotros multiplicamos directamente, tenemos el 12 y veamos cuántos decimales tiene. Entonces, de derecha a izquierda, 1. Y ahí generamos el 1.2. Y eso sería lo que se está haciendo acá. Que en pocas palabras, se toma la aplicación con el largo, que sería multiplicación, dígitos desde la coma hasta el largo de la multiplicación, y ese nuevo valor. Ahora, ese nuevo valor, que supuestamente va a ser el número binario, más adelante se va a entender por qué, tenemos que, primero la multiplicación va a tener del 0 hasta el dígito de después de la coma, que eso sería directamente la parte decimal, y como esto fue multiplicado de derecha a izquierda, el número está al revés. Entonces, por esa razón, tengo que darle vuelta nuevamente. ¿Ya? Ahora, esto de acá es directamente lo que sobrepasa. Ahora me acuerdo. La parte del número binario corresponde a lo que sobrepasa la coma. En este caso, por ejemplo, del 0.6, cuando lo multiplicamos por 2, me da 1.2. Ese 1 extra pasa a ser parte de números binarios dentro de la lista. ¿Ya? Porque está en una lista. Mientras que el resto, que es el 0.2, no toma el punto, sino que solamente el 2. Entonces, ese 2 corresponde a la multiplicación. Y esa multiplicación tiene que volver arriba de una forma que sea el non-float, o, perdón, el non-float, perdón. El non-float es el que vamos a ir multiplicando, que va a estar dentro de la operación de este for. ¿Ya? Entonces, como al igual que en el caso de la parte entera, que me mandaba cuando repasarlo de una lista, tenía que tenerlo como string, pero lo tenía en una lista, tuve que realizar el cambio nuevamente acá, en donde tenía la lista y le iba pasando un string. Y siempre me pasa lo mismo. Y como estaba el número al revés, también tuve que tomar el número y darlo vuelta. Y ver si es que el número inicial, que por ejemplo en este caso es el 0,6,
por tantas veces de vuelta, volvía a ser el mismo. O sea, en otras palabras, después de multiplicar muchas veces por 2, me daba de nuevo el 0.6, que en este caso lo hacía de esta forma. Y cuando ya la iteración valía 1, en esta parte, por una validación del while, que me costó pensarlo cómo hacerlo, lo que hice es que este número de iteración fuera un número distinto de 1, y así se diera todas las vueltas. ¿Hasta cuándo? Hasta preguntarlo acá abajo como un if, que es parecido al que uno hace a veces con el do while, pero como en Python no existe el do while, tuve que inventarme una forma de hacerlo como do while. No nada más que eso. Por último, la salida también tenía que generar algún string, pero esta salida con string tenía que ser, la tenía directamente como un valor listo. Entonces, nuevamente tuve que hacer aplicar la misma cuestión. Si este código fuera más óptimo, tendría solamente una función que me haría el cambio, y que tendría que hacerle tanto de la variable de entrada con la variable de salida, y que en vez de tener tres líneas de código, tener solamente una. Pero bueno. Y luego el return salida, y eso salía acá directamente a la notación científica binaria. Y ahí tenemos tanto el entero como el decimal. Así tenemos las dos partes y podemos hacer lo mismo que en el caso de la notación científica con decimal, que era tomar la parte entera, tener el largo, acá en la línea 16, restar 1 y colocar el signo, colocar la parte entera solamente en la primera posición, colocar el punto y luego colocar desde la segunda posición hasta el final, y luego colocamos el decimal, el 2 y su exponente, que en otras palabras estaba calculado acá arriba en la línea 16. Y ahí tenemos la notación científica para ambos. Y por eso me salía estas dos listas que están acá abajo en la terminal, que en pocas palabras es un número muy grande en binario, mientras que pues 2 elevado a 3 nomás. ¿Se entendió? Algo que no haya quedado claro, algo que no, que como en la parte de aplicación no se había entendido. Línea 31, 31, 31. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe, ninguna duda yo. Ya. Ahora vamos a ver el tema de las métricas. Ya, lo voy a abrir acá por Jupyter. Creamos las métricas. Se ve. Jupyter Notebook. Ahí sí. Voy a crear uno nuevo. Refresh. Ahí está ya el refresh. Chapter. Para clase 3. Ya, listo. Import. Sé que no están viendo. Import NumPy. ASMP. Y vamos a agregar la SLA. Metrics. Uy, me estoy corriendo el ojo. Ya, ahora sí. Métricas de regresión.
Aquí vamos a tener el error. Error absoluto. Vale. Voy a construirlo nuevo. Ya, voy a sacar esto. Tendré que hacerlo acá para acá. Tendré que mostrarlo acá. Ya. Con el tema de las métricas, primero a retomar lo que tuvimos en la clase 2, o la clase del día jueves, que eran, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando colocábamos un número muy grande? Por ejemplo, variable A, que teníamos un número muy grande, y luego queríamos compararlo más o menos con el mismo número, pero por ejemplo con nb.float 24. ¿Qué pasaba con A? ¿Qué pasaba con A? Hoy sigue siendo chico. Sigue siendo un número muy chico. Ya, ahí. ¿Qué pasaba cuando pasaba eso? Primero que todo, la monetiza, en lo que hemos visto en el código, incluso el de ahora, el de Python, pasaba mucho que se generara un número demasiado grande o demasiado pequeño, si es que uno lo ve bien. Cuando yo digo demasiado grande, quiere decir que tiene demasiados decimales. Demasiados decimales, digamos que cuando ya no puedes uno decirlo a viva voz y ver el número si es arriba de 1.000.000, ¿ya? Por el lado del decimal. Por esa razón, para mí es un número muy grande, pero puede que cambie la percepción, y ese cambio de percepción significa que son cifras significativas. ¿Cuántas cifras uno va a tomar en cuenta respecto al número para decir, ¿sabéis qué? Hasta aquí nomás, hasta este número nomás puedo tomar en cuenta? Por esa razón, por ejemplo, si yo tengo el 120.12121212, incluso pues este lo podemos pensar que es un número infinito, puede ser 12 periódicos. Nosotros queremos tomar solamente 8 cifras significativas. Entonces, cuando uno habla de cifras significativas, cifras significativas de 10, estamos hablando de que en notación científica puede hasta 10 por 10 elevado a 10. ¿Ya? Entonces, si tenemos a ver que es 120.12121212, nosotros tenemos 1.20, ya tenemos dos cifras, 12, 4, 12 más 6, 12 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 10 elevado a 10. ¿Se entendió esa parte? Sí, no. ¿Están ahí? No, profe, al menos yo no entendí. Ya. Cifras significativas son las cantidades de décimas o la cantidad de decimales que tiene una notación científica. ¿Ya?
Cuando, por ejemplo, yo decía cifra significativa 10, corresponde a que a partir después de la coma, tiene 10 decimales. ¿Ya? Ahora, en este caso particular, solamente tenemos 2 elevado a 120. Entonces, 2 elevado a 2. Casi no. Entonces, desde aquí hasta ahí, hasta solamente el decimal, tengo 10 cifras. Ahora, el número que está acá a este lado, 10 elevado a 2, corresponde para la notación, solamente para la notación científica. Me explico. Que en este número que tenemos acá arriba, que es el 120.12121212, que probablemente es un periódico, que es mucho más largo que eso, nosotros queremos transformar este número a solamente 10 cifras significativas, o 10 decimales. Entonces, lo transformamos primero, este número lo transformamos en una notación científica, que sería 1 por 1.2012 hasta el final, por 10 elevado a 2. El doble por significa elevado en Python. Ahora, yo tengo que tomar de ese decimal que me quedó 10 cifras a lo más. Entonces tengo 20, 12, 12, 12 y 12. Y ahí tengo 10 cifras significativas. ¿Ya? Y ese número corresponde a una representación de 10 cifras significativas del 120.12 periódico. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Ahora, una cosa es la representación y otra es el número que nosotros queremos. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar el error absoluto, error relativo y el error cuadrático. Y vamos a ver, primero que todo, tenemos este número, no, este de abajo, por ejemplo, el 120, vamos a colocar este grande, que va a ser el valor real, y este de acá abajo va a ser el valor de 10 cifras. Y vamos a ver el valor absoluto. Entonces, el error absoluto es igual al valor real menos el valor de las cifras significativas o el representado que decíamos en el delante. ABS, porque existe la función ABS. Y vamos a ver el valor de esto y nos da ese error, aunque sea pequeño, ese error, del orden de e elevado a menos 9. Entonces tenemos un error bastante pequeño. Y por ejemplo el otro era el error el relativo. Y el relativo era igual al error absoluto, porque era la misma parte de arriba en la formulita, dividido en el valor real. Estos dos, sacamos el de abajo también. Como ven, es un número aún más pequeño, que es del orden de L a la menos 11. Y como ven, son las dos métricas que se van a sacar, y es súper sencillo, no es necesario sacarlo con números tan pequeños tampoco. Pero, a partir de esta idea de la cantidad de cifras significativas respecto al valor real, nosotros también podemos obtener la propagación que uno tiene por cada operación que se le puede hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si este número de valor de 10 cifras lo multiplicamos por 2? ¿Qué pasa con este valor? Le sumamos 2. ¿O qué pasa con esto si le restamos 2? ¿O qué pasa con eso si lo dividimos por 2? Cada una de las operaciones que están ahí
va a pasar que, aparte del valor representado, respecto al valor real, va a haber un error de propagación. Porque este 2 probablemente Python lo toma como un 2.0000001. Y ese 1 tiene un error que afecta a la multiplicación y afecta también al valor de 10 cifras. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Quiero que de aquí al próximo lunes ustedes utilicen una cantidad de cifras, una cantidad de cifras significativas y utilicen y tengan una lista con varios números decimales grandes mayores que de las cifras significativas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo de 2 cifras significativas, entonces estoy 2 cifras significativas es, por ejemplo, 1.21 por 10 elevado a 1. Por ejemplo, ese es el número con 2 cifras y tengo ese numerito con notación científica. ¿Ya? Que sea un número mayor que eso. Por ejemplo, 12.13. Entonces, esto pasado directamente es 12.13 por 10 elevado a 1. Necesito 2 cifras significativas. Entonces, cuando lo saco o lo transformo, me da el número que está abajo. ¿Ya? ¿Se entiende? Este es un número que queremos representar con dos cifras significativas. Ahora, como solamente tiene 3 decimales y queremos 2, lo que hacemos es transformarlo directamente al número con 2 cifras. Y como se ve, se sacó el número 3, que era parte del decimal, y luego obtener el valor absoluto y el valor relativo. ¿Ya? Y ver qué va a pasar con las operaciones. Por ejemplo, podemos tener una lista, por ejemplo, una lista con números mayores que solamente 2 cifras significativas. Por ejemplo, esta lista tiene que ser transformada a cifras, a 2 cifras significativas, y probablemente me dé este valor, ese valor. Luego el error absoluto, error relativo respecto a esta lista. ¿Ya? Que pueden tener el orden de 1 por 10 elevado a menos 11 y cosas así. ¿Ya? Respecto a los valores del representado respecto al real. ¿Ya? Y luego en el relativo, la misma idea. Voy a copiar la de ¿no? Y ver qué va a pasar si, por ejemplo, sumo el 12.13, con el 12.20, y ver qué pasa si hago la misma suma, pero con los representados. El 12.1 más el 12.2. ¿Y qué error obtiene? Estoy hablando de error o absoluto o relativo, de la suma, o el error relativo de la resta, o de la multiplicación, o de la división. Es súper sencillo, no es muy complicado. Hay un montón de gente que lo hace, pero que lo utiliza para investigaciones que son complicadas. Pero aquí solamente lo vamos a hacer con respecto a operaciones nomás.
a número. ¿Se entendió o lo repito todo de nuevo? Por lo menos yo lo entendí, profe. Profe, una consulta, más o menos, ¿cuántas cifras más o menos recomendaría? Para que no se vea tipo, no sé, pues esto es muy poco. De 5 para arriba. Es que la idea es que también lo puedan ver. Por ejemplo, por ejemplo, esta cantidad de cifras significativas que son 2, se va a ver que el error es demasiado grande, pero con 10 cifras significativas quizá el error es demasiado pequeño. ¿Ya? Entonces, traten de nivelar entre esos dos valores, entre 2 cifras o 10 cifras, para poder ver bien el error. Si es que quieren verlo bien también, pueden agregar a la biblioteca Python la matplotlib, que es para ver gráficas y cómo se comporta tanto en todas las operaciones que hicieron, o todos los errores que tuvieron. Lo voy a colocar aquí para que quede en la reunión y después se lo voy a enviar por la misma PPT. ¿Qué es lo que se pide para el próximo lunes? El lunes, no el 18, el siguiente, el 21. ¿Ya? Para la clase 4, no, clase 5, día 21 de septiembre, porque tienen semanita 18, tienen que hacer una cantidad de cifras significativas entre 2 y 10, cualquier número que puede ser entre medio, tener una lista de números, pueden ser más de 5, y obtener su valor en cifras significativas, obtener el error absoluto y relativo entre el real y representado, acá abajo, y luego hacer correcto. Y luego, por operación, dígase suma, resta, división, multiplicación. ¿Qué va a pasar con esas operaciones y cuál va a ser su error relativo respecto a la suma, respecto a la operación real? Eso. Se lo voy a colocar tal cual como está acá, pero en la PPT. Profe, entonces a mayor cifra significativa, menor sería el error. Sí y no. Pucha. Ya, ¿por qué? Porque depende del número que tú utilices, o de los números que tú utilices, puede ocurrir que el error sea demasiado grande o demasiado pequeño, ¿ya? Pero cuando uno lo obtiene por una métrica del absoluto o del relativo, van a tener, pues es que estaría contando el resultado, pero en el absoluto van a tener valores demasiado como dispares uno de otro. Me refiero al error en sí, ¿ya? Que uno puede ser un error muy grande o el error muy chico, pero cuando van a ver al relativo, todos van a estar más o menos en la misma línea, o dentro de mismo rango, ¿ya? Es parte del resultado, pero no quería decirlo. ¿Ya? ¿Se entendió, Ítalo? Sí, profe, lo entendí. Sí, ya. Ya. Muchas gracias. Es por eso que decía o el error muy grande o el error muy chico. Era porque va a ocurrir algo con el absoluto y va a ocurrir algo con el relativo. Y esos algo los tienen que ver ustedes porque de alguna forma es para que entiendan más o menos la métrica. Que igual la vamos a tomar todo el semestre.
no va a ser solamente en esta clase o no solamente para el próximo lunes. La vamos a tener para todas las clases, prácticamente va a ser tema concurrente el tema de las cifras significativas y cómo se crea todo el tema de la parte discreta. Recuerden que este curso se trabaja todo lo que han visto en los cálculos anteriores, incluso en matrices, álgebra lineal, pero desde el punto de vista discreto. Entonces, por este lado, para las 5, clase 5, 21 de septiembre, esto tal cual, lo voy a pegar en una PPT y se los voy a enviar se las voy a enviar tarea 21 de septiembre. La tarea, sí, la más complicada es la que ahora está hasta el día jueves, para que la empiecen a ver, ¿no? Si tampoco se las estoy pidiendo como una evaluación, es parte de lo que vamos a ver el día jueves de esta semana, de la tarde. Cooperación, representado. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Consulta? Profesor, Sí. yo quería hacerle una pregunta sobre la clase, o sea, no de lo que pasó, sino que quería saber si esto tenía un equipo o algo para entrar. Sí, más, la otra vez estuve preguntando, la clase anterior, estuve preguntando de si es que había alguien que estaba fuera del equipo. ¿Me Es das tu que correo? o sea, yo no estuve en la clase anterior porque no tenía mi computador bueno, pero no sé cómo enviarle el correo, o tendría que yo enviarle un correo al suyo. No, hagámoslo acá. ¿Cuál es tu correo? Carolina. Carolina. Punto Ruiz @alu.ucm.cl. ¿Está bien así? Sí, así. Agrego aquí. Equipo. Profe, Sí, yo tampoco tengo como equipo. dime tu correo. ¿Qué cosa? Dime tu correo. Tu correo. Ah, ya. Isidora.escalona ¿Así? @alu.cm.cl. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada. Ya, listo. Agregadas. ¿Alguien más que se venga uniendo recién? ¿Que no haya estado en las clases anteriores? Por si acaso la clase del día... ya. ¿Quién? Francisco González Vidal. Francisco González... Francisco. González.01 @lu. Sí, es que te tengo aquí. Se me ha olvidado que uno puede verlo directamente cuando los pincha. Listo. Agregado. ¿Alguien más? Francisco, no. Ella lo agregué. ¿Alguien más que falte? Felipe. Ya, o lo escriben por el... no están en el equipo. Déjenme ver si puedo tomarlos. Luis. Ya, aquí está. Felipe Agurto, Felipe.agurto arroba alu.cm.cl. ¿Alguien más? Luis Inostroza. Los huevos ya te vieron entonces. Justamente no me aparece en la pantalla. Mario la ve.
Mario Lavé, Pablo Barrera, y me falta alguien más. Luis Nostroza. No puedo tomarte tu. No te puedo pinchar. Luis Nostroza. Luis Nostroza. ¿Podía hablar o por mensaje? Que sé que me falta uno, que era Luis Nostroza, si no me equivoco. Sé que había alguien. Sí, profe, era Luis Nostroza que estaba levantando la mano también. Sí, es que no pude pincharlo en la sala y tampoco me sé su correo, entonces no sé cómo llegar a él. Podríamos terminar la clase y ver el tema más administrativo del grupo ahora. Puede tener la grabación. ¿No hay problemas? No, ya. Voy a tener la No, grabación. profe.